Imagínate esto, una vieja sala arcade, un rincón olvidado en Portland, Oregón, año 1981. El suelo cruje bajo tus pasos, el aire huele a neón difuso y a aceite caliente de las máquinas. El murmullo constante de fichas, risas y monedas que caen acompaña a cada paso. Cientos de luces de colores, pero en un extremo todo está ahogado en tinieblas. Una recreativa permanece encendida, aislada. No es lo que estás acostumbrado a ver. No tiene gráficos llamativos ni sonidos estridentes. Solo una palabra verde parpadeando en la pantalla. Polybius. No hay logos de fabricante, no hay instrucciones, ni marcan el protector de pantalla. Solo esa palabra. Y un silencio antinatural que parece absorber el murmullo de la sala. Dicen que quienes se acercaban ya no eran los mismos. Aquellos que la jugaron contaron detalles que hielan la sangre. Una sensación de estar dentro de un trance electrónico. Luces que se retuercen, una música que no era música, una frecuencia digital que atraviesa la piel. Se habla de visiones imposibles, de pérdida de memoria instantánea, de náuseas intensas, de terror puro en lo más profundo de la mente. Algunos no pudieron dormir. Otros comenzaron a tener sueños encajados en formas geométricas, con mensajes que no recordaban conscientemente. Y algo más inquietante, persistente, algo que burlaba los límites de la razón, pesadillas, ataques de pánico, pensamientos extraños, mucho más allá de lo cotidiano. Se cuenta que, mientras la máquina estaba en uso, aparecían figuras extrañas, hombres vestidos de negro, de pie, justo detrás de los jugadores, observando cada expresión facial, tomando notas. Nadie podía identificar la cara de esos hombres. Parecían sombras, solo acumulaban datos. Luego, en cuestión de unos días, la máquina desapareció, como si nunca hubiera existido. Sin aviso, sin archivo, sin una sola fotografía clara. Ni siquiera las revistas locales que cubrían novedades en videojuegos registraron nada, como si alguien la hubiera borrado de la historia. Pero ahora su sombra vive en tus pesadillas, en esta historia. Porque hoy no vamos a hablar solo de un videojuego, vamos a bajar al lugar donde los temores tecnológicos se convierten en leyenda. Hoy vamos a entrar en Polybius, y cuando el vídeo termine, sentirás en tu garganta ese zumbido leve, como si algo desconocido te susurrara desde la pantalla. Para entender cómo surgió una leyenda como Polybius, tenemos que regresar a ese año maldito, 1981. Los salones recreativos estaban en todas partes, centros comerciales, estaciones, bares, miles de jóvenes que se reunían para competir, quemar monedas y dejando un rastro de adrenalina. Las pantallas CRT parpadeaban, los gráficos no eran impresionantes hoy, pero entonces parecían de otra dimensión. Y los sonidos, pitidos electrónicos que emulaban explosiones, música futurista, eran sonidos de otro mundo, de un universo al alcance de los dedos. La tecnología aún no era común en los hogares. Los juegos eran un viaje nunca visto, pero ese viaje también generó miedo. En aquellos años, la televisión comenzó a hablar de un nuevo tipo de adicción. Los videojuegos, decían, estaban lavando el cerebro a los niños. La frontera entre la realidad y lo virtual se volvía difusa. Y como siempre, en el ser humano, lo desconocido fue visto como amenaza. Era común escuchar advertencias, jugadores que perdían la noción del tiempo, casos aislados, jóvenes con dolores de cabeza, incluso convulsiones. Y un nuevo término surgió: la adicción digital. Los medios publicaban titulares sensacionalistas. Adicción en los salones recreativos, nuestros hijos atrapados. Niños mareados, están perdiendo la realidad. Expertos advierten, el cerebro puede verse alterado fuera de control. No faltaron entrevistas a padres alarmados. Y al mismo tiempo, psicólogos aparecían en noticias afirmando que los videojuegos podían provocar pérdida de concentración, irritabilidad, aislamiento social y alteraciones en los patrones del sueño. Para muchos adultos, esas máquinas se parecían más a instrumentos de control mental que a entretenimiento. Algunos grupos religiosos las llamaban portales satánicos o herramientas del demonio. Lo visual era inquietante. Chispas, movimientos impredecibles, cambios de color, patrones que parecían hipnóticos. Cualquiera podría quedarse atrapado en un bucle visual, sin ser consciente de ello. Y en ese caldo cultural de sospecha, ignorancia y miedo, nació lo que algunos llamarían leyenda urbana, pero que para muchos sigue siendo una pista fría de algo real. Porque imagina, en ese contexto aparece una máquina como Polybius, que te desconectara de la realidad, que borrara tus recuerdos, que estuviera vigilándote. Para la sociedad de 1981, ese miedo ya estaba presente. La historia de Polybius sería solo una pieza más, pero con la particularidad de abrazar todos los temores en un solo mito. Era el videojuego que lo tenía todo para ser temido, odiado y recordado. Y así, sin artefacto real, sin empresa reconocida, Polybius entró en la conciencia colectiva, como un susurro informativo.
envolviendo los miedos y convirtiéndolos en un relato tangible. Entonces, ¿Polybius se trataba de una máquina real o simplemente se trataba de una historia bien construida? La pista más antigua data del año 2000. En una web llamada coinop.org, dedicada a juegos arcade, aparece la primera mención seria de Polybius. Allí alguien añade una ficha. Nombre: Polybius. Ubicación: Portland, 1981. Fabricante: Sinneslotchen. Descripción vaga. Censurado. Belleza hipnótica y efectos negativos. No hay imágenes. No hay manual. No hay pruebas. Curioso nombre: Sinneslotchen. Alemán. Significa eliminación de los sentidos. Un nombre perfecto para profundizar el misterio. Esa entrada se convirtió en volcán. Foros se llenaron de testimonios. Gente afirmando haberlo jugado como una experiencia traumática. Otros explicando que sintieron mareos o que se pasaron horas sin saber qué hacían. Pero nadie podía dar una ubicación exacta. Ni un número de serie, ni un folleto publicitario. Todo eran testimonios fragmentados, con un patrón común: la memoria rota. La combinación entre los datos reales de los medios, mareos, dolores, episodios extraños, y el relato sin prueba de Polybius generaron un cóctel perfecto. Estatus: leyenda urbana. Pero algunos detalles insisten, particularmente en una historia real ocurrida en Portland en 1981. 2 jugadores sufrieron episodios físicos después de sesiones intensas. Uno tuvo una migraña tan fuerte que perdió la conciencia. Otro tuvo un ataque epiléptico. Ese mismo año, el FBI visitó varios salones arcade, no por conspiraciones gubernamentales, sino por investigar máquinas de apuestas. Pero la historia se mezcló. Jugadores heridos, más agentes visitando arcades, más miedos colectivos es igual a un mito bien armado. Y así, la gente comenzó a bajar al oscuro pozo de internet, de la mano de foros, creepypastas y discusiones nocturnas. Pero sin una sola ficha, ni room ni foto, solo palabras. Y es que el nombre Polybius no está elegido al azar. Viene de Polibio, un historiador griego del siglo II a.C., conocido por sus escritos sobre el control político, la manipulación social y la psicología de masas. Polibio escribía sobre cómo los estados controlaban a su población, mediante rumores, propaganda y discursos manipuladores. Y suena casi como una broma oscura. Un videojuego que manipula la mente llevado el nombre de un experto en manipulación social. Pero no solo eso, también existe el cuadro de Polibio, una técnica de cifrado compuesta por una matriz 5x5 para codificar mensajes. Es una herramienta secreta, una técnica oculta, un cifrado antiguo utilizado en espionaje. Así que cuando conjugas Polibio, control social más manipulación, más cifrado, secretismo más mensajes ocultos, obtienes un mito que suena a experimento mental encubierto. No es casualidad, es un mensaje. El miedo ya estaba en el nombre, y ese nombre se convirtió en piedra fundamental del mito. Y aunque el original no existe, llegaron los sucesores. Primero, Polybius, 2016, de Jeff Minter, creador del estudio Yamasoft, diseñado para PlayStation 4 y PlayStation VR. Un viaje hipnótico. Un bombardeo visual y sonoro, luces estroboscópicas, refracciones, distorsiones ácidas. En los jugadores se reportaron mareos, pérdida de equilibrio, sensación de que la sala se doblaba a su alrededor. Sin narrativa, sin meta, solo sensación. Un viaje a la oscuridad interior con estética arcade. Además, existen decenas de recreaciones fan-made, proyectos en PC y navegador. Simulan fallos, pantallas que se dividen, ruido blanco, frases subliminales como obedece, no estás solo, volverás, trabaja 8 horas, juega 8 horas, duerme 8 horas. La mayoría incluyen errores generados intencionalmente. Testimonios relatan sentir ansiedad visceral, calor inexplicable, temblor. La recreación logró replicar la leyenda. En la cultura pop, los Simpsons soltaron un gag. Una máquina con un cartel que ponía propiedad del gobierno. Incluso en Ready Player One nos hace un guiño retro. Esas referencias demuestran que el mito ya no es solo internet, es parte de nuestra cultura colectiva. Entonces, ¿fue real o ficción? No hay pruebas concretas, no hay ROM, no hay testigos oficiales, no hay fotos, solo testimonios fragmentados y una ficha vaga en la base coinop.org. Sin embargo, la sombra de la memoria colectiva es poderosa. La gente recuerda, aunque no exista objeto que respalde ese recuerdo. Es el denominado efecto Mandela, pero en el mundo gamer. ¿Fue un experimento encubierto? ¿Un videojuego militar? Quizás el verdadero terror no es que Polybius existiera, sino que demostró lo fácil que es implementar miedo en nuestras mentes, en nuestros recuerdos, con simples palabras y una estética bien construida. Este mito funciona porque toca nuestra vulnerabilidad, los temores de control, la incredulidad ante las máquinas, el miedo al borrado mental, y por eso sobrevivió tanto tiempo. Y ahora lo dejamos ir.
Si después de ver esto sueñas con luz estroboscópica, si escuchas un zumbido leve al cerrar los ojos, no te asustes. Son ecos de un mito que hoy eres tú quien revive. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Polybius fue un experimento real o solo una obra viral maestra antes de que existiera el internet viral? Déjamelo en los comentarios, que quiero leer tus teorías. Y si este tipo de contenido te atrapa, suscríbete y dale like. Voy a empezar a compartir misterios, videojuegos y fenómenos culturales. Y recuerda, la próxima vez que veas una recreativa encendida en un rincón, piénsate 2 veces si jugar, porque algunos juegos encendidos no te dejan volver. Nos vemos en el próximo misterio. Suscríbete.